Yo seguiría oyendo a Víctor hablar de mí toda la noche, si me pudiera, como comprenden. Muchas gracias, Víctor. Pero yo he venido a hablarles a ustedes aquí de un tema y un problema muy importante, y es que el mundo ha cambiado y nosotros, los humanos, no hemos cambiado tanto. Aquí hay un desfase grande. Pero los problemas, para afrontarlos, hay que cogerlos por los cuernos de frente, y voy a tratar de explicar por qué ha cambiado y por qué nosotros no hemos cambiado, por lo menos al ritmo que el mundo. Si nos hubieran dicho hace solo medio año que la gasolina iba a estar a la mitad del precio que está y que hubiera causado este hecho un pánico en las bolsas, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que baje el petróleo? El petróleo es casi, podemos decir, la sangre del mundo moderno, lo que hace mover coches, barcos, aviones, etc. Y sí, está causando graves problemas, y una de las bajadas de bolsas, cuando ya ha bajado de los $50 el barril, como siga bajando así, nos estrellamos. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es posible? Fenómenos completamente nuevos que no teníamos antes. La crisis que hemos vivido últimamente, que no es una crisis, no es la crisis clásica. Yo he vivido crisis clásicas. He vivido la crisis de los años 70, la crisis de la gasolina, cuando los países del Golfo, después de la guerra de los 7 días, decidieron cerrar el petróleo. Y no sé aquí, yo vivía en Estados Unidos, pero me he pasado 3 horas delante de una gasolinera para poder llenar el tanque de gasolina, etc. Eso eran crisis que son crisis, por otra parte, cíclicas del capitalismo. El capitalismo vive de las crisis. Son los 10 años buenos, los 10 años malos, unos pierden, otros ganan, y en cierto modo eso son crisis. Esta crisis estamos viendo que es algo bastante más que una crisis. Es un cambio de valores, es un cambio de actitudes de la gente, es un cambio también de equilibrio de poderes en el mundo. O lo vemos o no queremos verlo, como muchos no quieren, pero el que no lo quiera ver, que se prepare a pasarlo mal. Es un cambio de época, un cambio de era incluso, pero de época desde luego. Y me preguntarán ustedes, ¿y qué es la era que acaba? Pues la era que acaba es la era americana. Para hablar con propiedad, la era norteamericana. La era norteamericana es la era en que los Estados Unidos imponían al mundo sus modas, su way of life, su estilo de vida. Imponían incluso hasta su comida, ¿no? Que ya es decir. Esta era norteamericana, ¿cuánto ha durado? Pues ha durado ni mucho menos lo que otras eras, como fue la era del siglo de oro español, siglo XVI, XVII, el XVII empieza ya la vida, pero después por la era francesa, con la Ilustración primero y la Revolución después, que había empezado antes con Luis XIV, y por último la era inglesa, la era victoriana. Los Estados Unidos toman el relevo no detrás de la Primera Guerra Mundial, sino detrás de la Segunda. Franceses e ingleses prácticamente eran los que se repartían Asia, África. El golpe que representa para uno y otro país la Primera Guerra Mundial, y el hecho de que los norteamericanos tengan que venir a salvar a la coalición franco-inglesa, viejos enemigos que se han coaligado contra el imperio emergente, que era el imperio del Kaiser, el imperio alemán, que había derrotado ya a la Rusia imperial, el otro gran imperio del este de Europa. Ahí ya los americanos ponen un pie en Europa. Los americanos hasta entonces
se contentaban, vamos a usar esa palabra, con América, ¿no? Después hubo una gran crisis económica, que fue la del 29, que golpeó especialmente a Estados Unidos, lo golpeó mucho más que esta última de Lehman Brothers, que por cierto es una buena noticia, en Estados Unidos ya ha pasado esa crisis. Sin embargo, llega la Segunda Guerra Mundial entre los aliados por una parte y Alemania por la otra, aliada en principio con la Unión Soviética y después en guerra con ella, pero los Estados Unidos se dan cuenta de que puede perder el tren de la hegemonía mundial. Si deja a Alemania dueño de Europa, porque a Francia le duró 4 días, si Alemania consigue mantener prácticamente aislada a Inglaterra con sus submarinos y concentrar toda su fuerza en la Unión Soviética, Rusia iba a tener muchos problemas, sobre todo de industrialización, de armamento, y sobre todo tiene un aliado en el otro lado del mundo, que es Japón. Y Japón sí que es un enemigo de Estados Unidos, un enemigo natural de Estados Unidos, porque Japón es una potencia marítima al ser como Inglaterra, es la Inglaterra de Asia. Japón está dispuesto a disputarle a Estados Unidos la supremacía en el Pacífico. Y Estados Unidos es una potencia tanto del Atlántico como del Pacífico. O sea, los Estados Unidos se dan cuenta de que tienen que intervenir en esa guerra, y sobre todo cuando en Pearl Harbor la flota del Pacífico norteamericana queda destruida por los aviones. Por cierto, cada vez hay más evidencias, pruebas de que Roosevelt sabía del ataque. El pueblo norteamericano es un pueblo aislacionista y en aquella época lo era, no estaba por ir a la guerra. Él necesitaba una causa, no simplemente ayudar a nuestros primos, como le llaman a los ingleses, a los primos. Por la ayuda a los primos no iba a encontrar apoyo en la opinión pública, pero con un ataque tan bestial, tan directo, tan claro como Pearl Harbor, etcétera, entran. Y ahí es cuando empieza ya la era norteamericana. Porque empieza la era norteamericana por 2 factores, y esto está también demostrado. Porque la gran crisis del 29 no se acaba con el New Deal, con el nuevo acuerdo de Roosevelt. La economía norteamericana seguía funcionando a ritmo lento. Lo que le pone en marcha, en toda marcha, a la economía norteamericana es la entrada en la guerra. La entrada en la guerra, porque los norteamericanos por lo pronto tienen que reconstruir su flota del Pacífico. Pero es que además tienen que prepararse para una guerra en 2 frentes. Uno en Europa y en África, y otro en el Pacífico y en Asia. Y el despliegue que la economía norteamericana hace es tan bestial que se construye un barco cada día, un Liberty, que era barco de transporte. Los Estados Unidos llega a 1945 como el gran vencedor de llega al acuerdo con la Unión Soviética, se da cuenta de que la Unión Soviética ha hecho un tremendo sacrificio en esta guerra. La Unión Soviética pierde 20 millones de personas, 20 millones en la guerra. Fue una guerra de destrucción la que llevaban a cabo los alemanes en eso. Y en Yalta y Potsdam, Roosevelt y Stalin deciden repartirse el mundo como españoles y portugueses se lo repartieron 5 siglos antes. Entonces empieza una cosa que se llama la Guerra Fría,
una guerra fría que era una guerra de paz, realmente una guerra de paz, porque el equilibrio del terror, como se podían destruir mutuamente, hizo que no llegaran ni siquiera en los momentos más extremos, como es en la crisis de los misiles en Cuba, llegan. Eso de ganar una guerra para perderla en el sentido de que quedar destruidos, sobraban megatones, como se ha visto luego, para destruirse mutuamente, no lo hay. Esta guerra fría, que dura hasta la caída del muro de Berlín, esto es cuando en 1989, noviembre del 89, pues es la era norteamericana. Es la era en que desaparecen los imperios coloniales europeos. Los norteamericanos se declaran profundamente anticolonialistas y su colonización es de otro tipo, no es de enviar administradores y colocar a su gente. No, es simplemente enviar sus productos y sus modas y en fin, hemos acabado todos comiendo hamburguesas y llevando blue jeans. Norteamérica rige el mundo imponiendo su modo de vida en el resto. Y esta guerra la ganan los Estados Unidos. El día en que un proyectil balístico, es decir, intercontinental norteamericano disparado en Hawái, es alcanzado en vuelo por un misil intercontinental disparado desde California. Eso es una maravilla de la técnica y sobre todo de la informática norteamericana. Es decir, la dificultad ese de alcanzar el misil en vuelo con el antimisil era eso. Llegado esto, se acabó el equilibrio nuclear. Los misiles soviéticos podían ser alcanzados en vuelo por los norteamericanos. Por otra parte, la Unión Soviética acusaba el desgaste tremendo de un... Yo he vivido 9 años en el Berlín de antes del muro y durante ver el alzamiento del muro, que en realidad no fue un alzamiento, pusieron el 13 de agosto de 1961 una alambrada, allá por la puerta de Brandenburg. Bien, pues no funcionaba, es que no funcionaba. Te das cuenta, viviendo en aquellos países, que la economía estatalista no funciona. Y si se me permite una pequeña digresión, pues no funciona por lo que se llamaba quién atiende a la vaca en el coljo cuando pare después de las 5 de la tarde. Es decir, en el coljo funcionaba como coljo, las granjas estas tenían un horario de funcionarios y a las 5 se acababa la tarea. Y si la vaca paría a las 6, pues no había nadie que la atendiera y se moría pues el ternero y la vaca. Pues esto es la economía estatal. Ya la primera visita de Khrushchev en el 58 a Estados Unidos, aunque él Khrushchev era un comunista de la primera generación, comunista declarado, y cuando lo llevaron a Detroit y vio en las fábricas Ford, General Motors, no sé qué, y vio aquellos inmensos aparcamientos y dijo, ¿y estos coches son para vender? No, todos los africanos. No, estos coches son de los obreros, le dijeron, son de los obreros. ¿Cómo que de los obreros? Sí, de los obreros aquí tienen coche. Y cuando lo llevaron a aquellos maizales del Medio Oeste, que eran más altos que él, y más altos, el tío dijo, aquí hay que hacer algo. Nosotros no estaban. Ya cuando llegó Gorbachov, pues se da cuenta y quiere hacer la perestroika. Y eso es perestroika, pues era un intento
que significa renovación, perestroika, le estalló en las manos. Era incompatible la libertad de palabra, de pensamiento, de opinión, con las reglas estrictas de unos dogmas como es el Partido Socialista. Y lo ganan. Los Estados Unidos lo ganan. Y entonces empiezan sus problemas. Entonces empiezan los problemas de los Estados Unidos. Empiezan los problemas pues porque tener un enemigo es siempre fácil, porque entonces las culpas que ocurren es por el enemigo. Y entonces empiezan a crearse problemas a los Estados Unidos. Las ansias de libertad, las ansias de personalidad, hasta entonces tanto europeos como africanos estaban sometidos cada uno a la superpotencia que tenía encima. Una vez que había desaparecido ese equilibrio entre las dos superpotencias y solo quedaban los norteamericanos, pues cuidado, surgen todos los problemas que habían estado aplastados por la Guerra Fría. Surgen los problemas regionales, surgen los problemas identitarios, surgen los problemas religiosos, y el mundo se hace cada vez más complicado. Y los Estados Unidos, que habían llevado tan bien, tan inteligentemente en la Guerra Fría hasta ganarlo, no han sido capaces de manejar la posguerra fría, o sea, lo que viene después, el deshielo. Ese deshielo que empieza después de Reagan. Reagan acaba sus 2 mandatos en el 88, viene Bush padre. Uno de los problemas que ha tenido la Unión Soviética es con el fundamentalismo islámico en Afganistán. Y a algún genio en Washington se le ocurre que hay que armar a los talibanes con cohetes para derribar helicópteros, con lo cual obligan los talibanes, que ya sabemos lo que son, fundamentalistas islámicos, pero fundamentalistas donde haya más fundamentalismo, con ayuda norteamericana y con estos cohetes de hombro, que llaman Stinger, es pinchazo, pues con estos cohetes los afganos consiguen derrotar y echar a los rusos de Afganistán. Y miren ustedes la que hemos armado en Afganistán. Entonces el mundo islámico es uno de los primeros explosiones que ocurren. Y recuerdan la primera guerra del Golfo, que es cuando Saddam Hussein toca uno de los Emiratos, Kuwait, que es un protectorado norteamericano, y los Estados Unidos no tienen más remedio que intervenir en la primera guerra de la posguerra fría. Esa primera guerra del Golfo, como saben, fue ganada por los norteamericanos e incluso ganada muy bien, porque si recuerdan, el ejército norteamericano se detuvo, expulsó al ejército iraquí de Kuwait y se detuvo en la frontera de Irak. Había muchas voces que le pedían, en la propia Norteamérica, yo estaba, que le decían que había que llegar a Bagdad y derribar a Saddam Hussein. El presidente Bush, padre, dijo que no. Después, este ten con ten se mantuvo durante el mandato de Clinton, un presidente muy flexible, muy ecléctico, que no se metió en líos, mantuvo, vamos a decir, las fronteras de lo que era el imperio norteamericano y no pasó nada. Pero en ese compás de espera, el islamismo, en su versión más radical, fue aumentando. Primero en Afganistán, que estaba totalmente dominada por eso, pero también en Arabia,
saudí, en la versión suní, surge Al-Qaeda, o sea, un extremismo islámico, y aparece un nuevo, a Bill Clinton le sucede otro Bush. De él puedo decir solo lo que le oí a su madre, Barbara Bush, una de las mujeres más inteligentes que he visto. Recuerdo que en una entrevista que le hicieron en la CBS, dijo ella, hay que ver el hijo menos, no dijo inteligente, pero el menos bright es el menos espabilado de mis hijos, es el único que ha llegado a presidente. Él quiso demostrar que él iba más allá de su padre. Él iba más allá de su padre y que él iba a acabar con Saddam Hussein e implantar el gran sueño americano, implantar la democracia en todo el mundo árabe. Hubo la Segunda Guerra del Golfo. En el entretanto también hay que decir que había ocurrido en las Torres Gemelas. Lo que hace Bush es lanzar la Segunda Guerra del Golfo, que es la invasión. Hubo una reunión en la Casa Blanca si se invadía Irak o no se invadía, en la cual el secretario de Estado Paul, negro por cierto, ¿verdad? Era comandante en jefe también, un general muy ¿verdad? El presidente Bush dijo que había que invadirlo, que no había tal. Paul le dice, ¿Are you aware, Mr. President? ¿Es usted consciente, señor presidente, that you will own the country? De que usted va a poseer ese país, no a ocupar, va a poseer ese país. El presidente Bush le toma, esto está en las memorias de Paul, se pone un poco nervioso y dice, ¿Are you with me or against me? ¿Está usted conmigo o contra mí? Y ante eso el secretario de Estado dice, with you, con usted, presidente. Bueno, pues de aquellos polvos han salido estas. El derribar a Saddam Hussein, como derribar después a Mubarak, el derribar en Libia a Gaddafi, han salido lo que estamos teniendo hoy. La explosión del yihadismo y el fin de la era norteamericana, en cierto sentido. Está visto que la religión islámica es también una forma de Estado. Mahoma fue el primer jefe del Estado arábigo. Hizo la guerra, unificó a todas las tribus de la península árabe y él era un estadista. O sea, no era un profeta solo, él fue un estadista y el Corán es un código civil, un código penal, un código sanitario incluso, y es un Estado, el Estado islámico. Ellos le llaman la nación del Islam. A ese Estado no se le convence ni no se le gana con una teoría de la democracia. Lo único que puede hacer frente a ese Estado en esos países es el ejército. Empezó ya la cosa no apoyando al Shah de Persia, que era un déspota ilustrado, que metía en la cárcel a los ayatolas que se extralimitaban de su función religiosa. Y quien ahorcaba a los ayatolas era Saddam Hussein o Gaddafi. En fin, a todo esto la Unión Soviética se ha ido por la cañería.